Yo creo que es importante poner énfasis en el tema de las fuentes por una razón. Históricamente en México, ya aquí todos ustedes son muy jóvenes, pero a la generación a la que yo pertenezco de abogados y abogadas de la UNAM, por ejemplo, que todavía estudiamos las garantías individuales, pues nunca nos formaron con algo hoy tan básico como tratados internacionales en materia de derecho. Entonces, si usted me dice, oye, tú en la carrera, y créanme que fui un buen estudiante, y créanme que tuve muy buenos profesores, tú en la carrera estudiaste los tratados internacionales en materia de derecho, pues no. Oye, ¿y estudiaste la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues no. ¿Y estudiaste las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas que son creados por los propios tratados y que emiten documentos que, en fin, habrá que dilucidar qué carácter tienen todo? ¿Las recomendaciones las estudiaste? Pues no. Oye, ¿y entonces qué estudiaste? Pues la Constitución mexicana. Y algunas tesis de jurisprudencia, porque también en ese entonces no existía el JUS y no había tanto acceso como ahorita a Internet, ¿no? Hoy sí. Miren, acaba de salir una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte, esto es de noviembre del año pasado, donde la Corte dice, una medida cautelar dictada por un comité de supervisión de derechos humanos internacional, que normalmente son comités de ONU, pero que eventualmente podrían ser de OEA también, pero pensando en uno de la ONU, tiene carácter absolutamente obligatorio para México. Se trata de una medida cautelar del Comité de Desaparición Forzada de Personas. En un caso de unos jóvenes desaparecidos en Veracruz, en un operativo policíaco y militar a la vez, donde la autoridad ministerial de Veracruz había tenido una actitud indolente, podrán ustedes imaginar qué significa esto, ¿verdad? O sea, no había hecho nada, la familia estaba desesperada, habían pasado más de 6 años, acudieron en queja ante la ONU y la ONU dictó una medida cautelar en lo que estudiaba el asunto y podía hacer un pronunciamiento de fondo. Llega con la medida cautelar la familia de los muchachos desaparecidos y la autoridad aquí en México dice, ¿y esto qué es? ¿Este documento para qué sirve o qué? Y entonces ellos promueven un juicio de amparo para hacer efectiva la medida cautelar, porque dicen, pues esto es un documento de Naciones Unidas, ahí te va el amparo. Y el juez de distrito que conoce primeramente allá en Veracruz de la demanda amparo dice, pues esto es un comité, fíjense quiénes son estas personas, ¿verdad? Allá en Ginebra, ni sé a lo mejor qué hacen, o a lo mejor lo confundió con una ONG, y dice, pues no, se niega la protección. Van en revisión, llega el caso a la Corte, y la Corte dice, esto es un documento vinculante, esto es obligatorio. Y entonces nos convoca a pensar en qué fuerza normativa tienen estos documentos y cómo pueden ser utilizados en las tareas de los órganos no jurisdiccionales como fuentes relevantes para el trabajo que ustedes llevan a cabo de manera cotidiana. Entonces, creo que tenemos una discusión que yo no daría por hecho, yo creo que es una discusión que nos tiene que llamar la atención y que tiene que generar reflexiones sobre el tema de las fuentes del derecho. Y luego también, en este mismo tema de las fuentes, tenemos que hacernos cargo de una cultura jurídica, y esto es una autocrítica, lo asumo como autocrítica, de que no hemos logrado una formación en las escuelas y facultades de derecho todavía que incorpore, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y les pongo un ejemplo, y aquí hay varios testigos que no me van a dejar mentir. Muchas veces yo les pregunto a mis alumnos de posgrado, ya gente que ya está en maestría, etcétera, y les digo al grupo, oigan, con toda sinceridad, ¿cuántas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han leído? ¿Cuántas sentencias han leído? ¿Sí o no? Se los he preguntado, aquí hay varios de mis alumnos. Y de repente dicen, una, pues dos, pero ¿saben qué dice la mayoría? Ninguna. Y estamos hablando de estudiantes de posgrado, no de estudiantes que acaban de salir de la prepa.
Y yo creo que la mayor parte de abogadas y abogados de este país están en esa zona, llamémoslo en términos positivos, de oportunidad, de mejora, ¿no? De oportunidad, de revisar todo eso. Ahora, ¿qué tan importantes son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy? Pues yo les diría 100% importantes. ¿Se puede llevar a cabo una buena defensa de los derechos humanos desconociendo sentencias de la Corte? Pues yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que tenemos Radilla, tenemos Campo Algodonero, tenemos, bueno, cantidad de, bueno, Digna Ochoa, recientemente, y vaya, tiene días, Digna Ochoa, vaya, temas que son muy recurrentes, por cierto, y que a ustedes les han de llegar con mucha frecuencia, pero desde Campo Algodonero y en varias de las sucesivas, hasta la de Digna Ochoa, la Corte Interamericana le ha repetido al Estado mexicano, investiguen bien las violaciones, investiguen bien, debida diligencia, estándares, observancia de protocolos. Fíjense, decía la presidenta y decía muy bien, feminicidios, lo mencionaste, Mirna, en tu discurso. Saben que la Corte Interamericana en esa sentencia Campo Algodonero, que es de 2009, tiene 13 años ya esa sentencia, ya dijo, protocolos de investigación. Se cita ahí el protocolo de Minnesota, los que han leído la sentencia se acordarán. Sí, pero ¿qué pasa con protocolos internos de investigación? En el Estado de México, también en el caso Mariana Lima, pues fue un tema que llegó a la Corte. O sea, fíjense nada más el tamaño de lo que estamos hablando. Hoy puede haber un discurso de los derechos humanos y una tarea desde los órganos no jurisdiccionales que no tome en cuenta esto. Yo creo que no. Yo creo que esto ya lo tenemos que incorporar, pero en serio, y no nada más decir, no, bueno, es que la sentencia de la Corte Mexicana de la contradicción de tesis 293 ya dice que hay que aplicarlo y que es obligatorio. Sí, pero para poder aplicarlo tienen que conocerlo, tienen que saber cuáles son los criterios de la Corte Interamericana en materia de debido proceso, de no discriminación, de protección de pueblos indígenas, de libertad de expresión, de libertad de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer ese trabajo, no podemos darlo por hecho, no podemos pensar, no, pues ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Ya todo el mundo leyó Radilla, pues a lo mejor no, a lo mejor hay que hacer esta tarea de difusión.